Bueno, buenas tardes. Me parece que ya podemos ir iniciando. Entonces, espero que estén muy bien. Bienvenido, Randall Mela. Espero que teniendo, bueno, y ya cierre de semana casi. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien, Randall? Pura vida, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno. Aquí vamos. Mucho frío hoy, ¿verdad? Está bonito el clima. Acá donde vivo yo, no. No. En Guanacaste. Ay, Bueno, en pucha. Liberia, en la zona. Liberia está caliente. Bochornoso. Bueno, aquí en Heredia está fríísimo. Y no sé cuántos grados estamos ahorita, pero está bastante frío y mucha lluvia. Está. Sí. Sí, llueve en todo lado menos acá. Sí, sí, de hecho, hace un par de semanas anduve por ahí y sí estaba, de hecho, aquí estaba feo y allí estaba, más bien estaba fresquito, estaba bonito. Pero bueno, es las particularidades de este país, ¿verdad? Cómo cambia de un lugar a otro el clima. Sí, es que de la lluvia está entrando para el lado del Caribe, entonces aquí no llega nada. Aquí lo que llega es como a veces que se pone fresco. Pero sí, sí. Tan pequeño Costa Rica y tan diferentes climas en... Sí, 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 así es. Pero bueno, acá estamos. Voy, déjenme acá nada más, así que no me está funcionando. Voy a abrirla por otro lado. La PPT no me está queriendo abrir, entonces voy a trasladarla nada más a Teams para abrirla. Bueno, mientras voy a ir presentándoles acá la plataforma. Bueno, ya arrancamos o continuamos más bien semana 2 de procesos industriales, 23 de julio al 30 de julio. Y nada más voy a habilitarles acá la semana 2 para que puedan visualizar el material en la plataforma y ya para que también puedan ver el examen. Entonces aquí nada más dejo la evidencia que ya está habilitado. Aquí está el examen, 23 de julio, abrió a las 6 de la tarde y cierra el próximo jueves al mediodía. Como es de costumbre, voy aquí a abrir un toquecito, presentación, y voy a proyectarles por acá la presentación. Ok, ya deberían visualizar el PowerPoint. Ya con eso podemos ir iniciando. Si bien, nada más como para hacer ahí un refrescamiento rápido, ¿verdad? Nosotros, con respecto a lo que vimos la clase de la semana anterior, ¿verdad? Estudiamos un poquito lo que es el proceso industrial. También vimos que el proceso, ¿verdad? Es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí y que se transforman, ¿verdad? Pudiendo luego lograr, ¿verdad? El producto, inclusive el servicio que ya pues por ende se convierte en lo que el cliente anda buscando, ¿verdad? O lo que agrega valor al cliente y poder cumplir las expectativas. Eh, Hoy vamos, en base a lo que vimos la semana pasada, hoy nos vamos a enfocar eh, a cómo nosotros de una manera, ya que entendimos, o más bien que aprendimos que es un proceso, hoy vamos a aprender cómo representarlo, ¿verdad? De una manera gráfica, eh, mediante diagramas. Y mucho de lo que nosotros, ¿verdad? Como industriales nos topamos es básicamente no solo basta con conocer un proceso, sino también que debemos ser capaces de poderlo documentar bajo el objetivo de que cualquier persona pueda entenderlo, pueda analizarlo e inclusive pueda mejorarlo. Entonces hoy vamos a empezar
con lo que son diagramas para procesos productivos y simbología. Como les hablaba, ¿verdad? El objetivo de la clase del día de hoy es conocer los principales diagramas utilizados en la industria y aprender la simbología estándar que utilizan empresas de manufactura, empresas de logística, inclusive la parte de servicios también, en el cual, pues, a través de los diagramas, pues, representan los procesos. Cuando básicamente un ingeniero, ¿verdad? O un supervisor o un auditor observa un diagrama no solamente que sea un diagrama X, sino que esté bien elaborado, lo que va a permitir es que el auditor, el supervisor, el ingeniero pueda entender el proceso sin necesidad de estar ahí físicamente. Entonces es la importancia, ¿verdad? De un diagrama bien documentado. Entonces, para empezar, ¿verdad? Antes de entrar con el tema de los símbolos, como hablaba, ¿verdad? El diagrama es una representación eh, gráfica de un proceso. Es como un mapa en donde vemos cada una de sus etapas. eh, y entonces, a partir de eso, ¿verdad? Pues tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ahora bien, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que sería más fácil, ¿verdad? Entender una hoja con 50.000 instrucciones o un diagrama donde podamos seguir el proceso paso a paso. Un diagrama. Correcto, ¿verdad? Porque prácticamente todas las instrucciones utilizan diagramas para capacitar personal, para estandarizar procesos y detectar inclusive desperdicios o oportunidades de mejora. Entonces eso es como la finalidad, ¿verdad? Que busca el diagrama como tal, poder representar el proceso de una manera gráfica. Ahora sí, entonces, vamos a empezar con la simbología. eh, y entonces, ¿por qué existe una simbología? Porque a pesar de que hay diferentes industrias, diferentes empresas, eh, ocupamos que todas a nivel por decirlo así, de idioma, ¿verdad? Hablen el mismo. Entonces, hay símbolos que ya están estandarizados, eh, que eventualmente estos símbolos que están estandarizados, lo que van a permitir es que cada símbolo represente una acción y esa acción, ¿verdad? O esa actividad dentro de ese proceso productivo, a través de los símbolos podemos interpretar cualquier diagrama, perdón, independientemente de la empresa donde trabajemos. Entonces, hoy vamos a ver símbolos como operación, como transporte, como inspección, como almacenamiento, como demora. Y básicamente lo que queremos nosotros o lo que buscamos en este módulo es que al finalizar, ¿verdad? Esta clase, por decirlo así, ustedes puedan leer un diagrama de procesos igual a como se puede leer un mapa. Entonces, ahora que sabemos por qué existen los diagramas y para qué sirven, y entendamos a ver cuál es el significado de cada uno de los símbolos. Y vamos a ver cómo se utilizan en los diferentes diagramas que emplea la industria. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Que mañana van a ir a visitar una empresa y entonces, como pongámoslo diferente, se les asigna un proyecto en una empresa, ¿verdad? Entonces ustedes llegan a la empresa y les asignan una tarea. La tarea que les asignan es mejorar un proceso. Entonces, acá empiezan a surgir las siguientes preguntas. ¿Qué debería hacer yo primero? ¿Cambio el proceso inmediatamente? ¿O primero intento entender cómo funciona? Y por supuesto que yo no puedo hacer absolutamente nada hasta que no entienda el proceso.
Y la mejor herramienta para poder entender un proceso o para poder ver de una manera gráfica un proceso, ver el mapa, son los diagramas. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Bueno, al menos para mí el tema de los diagramas es uno de los temas em, mm, relevantes. em, y una de las cosas que a mí me gustan mucho los diagramas es que, ¿verdad? Como ahora les decía, de una manera muy simple, rápida y sencilla, yo puedo comprender y utilizar un proceso. Vamos a conocer cada uno de ellos. Vamos a ir repasando, ¿verdad? Operación, vamos a ir hablando un poquito sobre, sobre transporte, sobre almacenaje, vamos a ir conociendo sus símbolos. Los diagramas utilizan símbolos universales y básicamente es para mejor entendimiento, como ya les expliqué. Entonces hablemos de operación. Este es el primer símbolo, ¿verdad? Está representado por un círculo. em, y básicamente el símbolo como tal hace mención a operación. Una operación es básicamente cualquier actividad que transforme el producto o que agregue valor. Algunos de los ejemplos es que yo soy de una línea de producción y entonces yo tengo que cortar o tengo que soldar o tengo que ensamblar o tengo que pintar o tengo que agregar un adhesivo o tengo que empacar. Entonces yo les voy a hacer una consulta. Si ustedes están realizando un ensamble y tienen que agregarle una etiqueta al producto, ¿sería esto una operación? Yo pienso que sí, profe, ¿Por qué? porque se tiene que crear una línea de trabajo. Ujú. Efectivamente, sí, agregar una etiqueta a un producto es considerado una operación porque yo lo estoy modificando. Cada modificación que yo realice hacia el producto se considera una operación y la vamos a conocer en un diagrama mediante esta figura. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Que tengamos claridad en que la operación es cuando se crea, como dice ahí, se cambia o se agrega algo en el producto. ¿Ok? Vamos al siguiente, al siguiente símbolo. Tenemos el símbolo que es la flecha. Y la representación que nos da la flecha es el transporte. Entonces, cuando nosotros vamos a la operación, ¿verdad? Y vemos que yo muevo un material o personas o información de un lugar a otro, eso se considera un transporte. Ejemplo, montacarga, ¿verdad? Como el que está en la foto. Puede ser una banda transportadora o puede ser inclusive un operador o un operario llevando las cajas de un lugar a otro. Por lo general, o más bien, el transporte no agrega ningún valor al producto. Luego tenemos el almacenaje, que es ese triángulo que está invertido, ¿verdad? Que está al revés. El triángulo invertido representa el almacenaje y básicamente es cuando el material permanece guardado esperando para ser utilizado. Eso es básicamente lo que se considera almacenaje. Algunos ejemplos, ¿verdad? Como vemos ahí, eso es una bodega en donde hay racks y hay tarimas, ¿verdad? Son ejemplos de almacenaje. Puede ser temporal o puede ser permanente. Si voy muy rápido ahí,
me detienen o me hacen la consulta, si tuvieran dudas. Luego tenemos la demora, que es como, el símbolo es como una D o un semicírculo, o como lo quieran ver ahí, ¿verdad? Tiene una forma de D. eh, el nombre de la figura es demora. Representa una espera. Es cuando no se trabaja el producto. Entonces, se da cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución. Puede ser evitable o puede ser inevitable. Ejemplos, cuando un equipo se daña, cuando yo tengo que estar esperando materiales o inclusive cuando tengo que esperar alguna aprobación. Eso es una demora. Almacenaje es planificado para hacer la diferencia. Una demora es un retraso. Son muy diferentes. Nos movemos al siguiente símbolo, es un cuadrado. El nombre de la figura como tal, ¿verdad? Representa una inspección. Se produce cuando los artículos o el producto o el servicio son comprobados, verificados, revisados o examinados. Aquí es importante, sin que los artículos o sin que el producto sufra un cambio. Aquí es donde solamente vamos a verificar ejemplos, donde yo mido, donde yo reviso, donde yo hago una inspección visual o hago alguna prueba funcional. Si yo hago un cambio al producto, ya no se convierte en una inspección, sino más bien en una operación. Luego tenemos la decisión. El nombre de la figura, ¿verdad? O más bien la figura que representa la decisión es un rombo. Y básicamente esa decisión que representa siempre va a tener dos respuestas. Aquí es donde realizamos una elección entre sí o no. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cumple las especificaciones? Sí. Continúa. ¿Cumple las especificaciones? No. Se retrabaja. Un pequeño ejemplo de qué sería una decisión. Ahora bien, tenemos operaciones combinadas. Cuando tenemos operaciones combinadas es cuando dos símbolos aparecen combinados y significa que dos actividades ocurren simultáneamente. Ejemplo, yo puedo, como en este acá, puedo tener el círculo que dentro del cuadrado, yo puedo tener una operación más inspección. Entonces, el operario puede estar fabricando e inspeccionando al mismo tiempo. Eso se considera como una operación combinada. ¿Qué dudas o preguntas? ¿Todo claro? ¿Fácil? Acá vemos una operación con un transporte. Ahora otro ejemplo, una operación combinada. ¿Qué? Vamos a conocer ahora una representación, ¿verdad? De este símbolo, de esta figura que es un óvalo. El óvalo a lo que nosotros nos representa es el inicio o final del proceso. Y como les dije al inicio, al principio, todo diagrama tiene comienzo y tiene final. Entonces, todo diagrama debe comenzar y terminar con el óvalo. Luego tenemos el proceso o el subproceso. El proceso es el rectángulo, se representa una actividad. El proceso es básicamente fabricar una bicicleta. El subproceso puede ser pintar. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y subproceso. Ahí están sus dos figuritas como tal. Eh, y básicamente se da a través por esta representación, ¿verdad? De la actividad o eventualmente del subproceso. Luego tenemos la entrada y la salida. Ese símbolo creo que es un paralelogramo, creo que se llama. Sí, es un paralelogramo. eh, que es como un cuadrado acostado. eh, Acá representa información o materiales que ingresan o salen del proceso. Ejemplo, entrada de materia prima, salida, producto terminado. Se representa
con esta figura, el paralelogramo. Luego tenemos el documento, indica cuándo se genera un documento de registro o bien cuando se necesita uno como parte para completar el proceso. Es donde hay un registro. Ejemplos, factura, orden de producción, hoja de inspección, el checklist. Estos son considerados como documentos y se ven a través de esta figura, ¿verdad? Que es un rectángulo como con un borde ahí inferior ondulado. Así representamos nosotros el documento. Luego sostener. Sostener lo vamos a representar a través de un triángulo. En este caso es el triángulo viendo hacia arriba, el triángulo normal que vemos. Eh, se utiliza básicamente, o más bien se utiliza únicamente en diagramas bimanuales. Ahora vamos a ver qué es un diagrama bimanual. Y básicamente lo que nos indica es que una mano sostiene la pieza mientras la otra trabaja. Entonces, básicamente eso es lo que nos indica el triángulo. Y luego tenemos las conexiones, que son básicamente líneas, ¿verdad? Entonces, tenemos una línea continua, ¿verdad? O directa, ¿verdad? Que es un flujo normal. Luego por ahí tenemos conectores, ¿verdad? Tenemos cruces sin unión, tenemos cruce con unión, tenemos retrabajo. Estos son algunos de los ejemplos de conexiones que tenemos. Ahora bien, vamos a entrar un poquito ya más en materia, ya que vimos la simbología. Ahora vamos a hablar de los diagramas. Em, Denme un chancecito, muchachos, nada más para conectar aquí un toque la compu. Ok, entonces, les comentaba, ¿verdad? Que ya ahora que aprendimos los símbolos, ahora pues, ocupamos saber cómo los vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, cómo representamos a través de esos símbolos un proceso. Entonces, hay tipos de diagramas y es importante que tengan en cuenta que no todos sirven para lo mismo. Entonces, vamos a hablar de 4 diagramas. Vamos a hablar del diagrama de proceso de operación, vamos a hablar del diagrama de flujo de proceso, vamos a hablar del diagrama de flujo, el flujograma, y vamos a hablar del diagrama bimanual. Entonces, para hacer una analogía, piensen en Google Maps, ¿verdad? O el famoso Waze. Nosotros, ¿verdad? A través de Google Maps o Waze podemos ver, o en su mayoría podemos ver la carretera principal. Pero también al mismo tiempo podemos activar una vista un poco más detallada con calles, semáforos, tráfico, ¿verdad? Cuando le hacemos ese zoom. Y básicamente los diagramas nos permiten exactamente lo mismo. Algunos van a mostrar la visión general y otros van a demostrar las calles secundarias y las rutas alternas y cuando yo hago ese zoom, ¿verdad? Puedo tener un poco más de detalle. Eso es básicamente un ejemplo del por qué pues, tengo tipos de diagramas diferentes, porque uno me va a permitir ver una manera muy general, otros más detallada. Tenemos el diagrama de proceso de operación. ¿Qué es? Bueno, muestra una secuencia cronológica de todas las operaciones, desde la llegada de la materia prima hasta el empaque, describe la entrada de todos los componentes y muestra detalle de ajustes, tolerancias, especificaciones. Es el diagrama más sencillo de los 4 y el objetivo principal que tiene un diagrama de proceso de operación es mostrar únicamente las operaciones y las inspecciones que forman parte del proceso. Entonces solo usamos prácticamente, o por lo general se usan solo 2 símbolos, que es el círculo de operación y la inspección. Cuesta muchísimo, ¿verdad? O al menos no es tan común ver transportes, esperas, almacenajes en este tipo de diagramas. Porque el objetivo básicamente de este diagrama es mostrar únicamente cómo se fabrica el producto, cómo es el proceso.
Si lo viéramos desde una mesa, ¿verdad? Yo lo que voy a ver es materia prima, luego voy a ver que corto la madera, puede ser que haya una inspección que verifica las dimensiones y luego voy la lija, la pinta, puede que tenga una inspección final después de que elige y pinté y luego empaco. Entonces, básicamente, eh, lo que nosotros nos permite es poder, ¿verdad? Ver cómo se fabrica el producto o cómo se da el servicio. Em, Ahora, pues, ¿cuándo lo puedo utilizar yo? Cuando a usted le pregunten, básicamente, eh, ¿cómo se fabrica ese producto? ¿Verdad? ¿Cómo se hace este producto? Entonces yo lo puedo utilizar perfectamente, ¿verdad? Un diagrama de proceso de operación. ¿Por qué? Porque al final no me interesa entrar tanto en el detalle, sino más bien en el flujo como tal. Es muy utilizado como cuando hay capacitaciones para la ingeniería de procesos o la documentación inicial, ¿verdad? Como para tener una idea muy general del proceso. ¿Ok? La simbología usada, ¿verdad? Lo que les hablaba, pues dentro de las más comunes, ¿verdad? Yo no les digo que no las van a ver, pero cuesta mucho ver un diagrama de flujo de operación. eh, por lo general vamos a ver el círculo, ¿verdad? Que ya sabemos que representa la operación. Vamos a ver el cuadrado, que es la inspección, y es dentro de lo que más común vamos a ver dentro de esta simbología. Esto es un diagrama que busca simplificar básicamente el proceso. Ok, ya hablamos un poquito de los usos, permite observar rápidamente el proceso completo, indica el flujo general de los componentes del producto, desarrollan como nuevas distribuciones, mejoras de las existencias, es útil para mover y explicar el método propuesto. Desde el diseño de planta, pues, se puede ver la secuencia, ¿verdad? Eventualmente podemos ver cómo mejorar la distribución, y básicamente nos permite a través de lo que les decía ahora, ¿verdad? De capacitación, ¿verdad? Para que los nuevos colaboradores entiendan rápidamente cómo fabricar el producto, algunos de los usos, ¿verdad? Es uno de los más relevantes. Ahora hablemos un poquito de cómo lo podemos construir. Bueno, y yo ocupo definir cuál va a ser el proceso que voy a documentar. Entonces, digamos que voy a hacer pan, ¿verdad? Entonces luego ordeno todas las operaciones. Tengo que ordenar todas las operaciones. Entonces identifico el diagrama con la información necesaria del proceso. Elaboro una línea vertical principal donde convergen todos los subprocesos. Entonces de ahí empiezo yo a ordenar esas operaciones. Las líneas verticales indican el flujo general del proceso al realizar el trabajo de los subprocesos. Las líneas verticales no se deben cruzar. Las horizontales que llegan a las verticales indican que las materias primas ya se han trabajado. Se asignan las operaciones e inspecciones a los valores de tiempo y al transporte que se le suele asignar el valor de distancia. Entonces, yo voy a hacer pan, voy a ordenar todas las operaciones, voy a agregar las instrucciones, voy a asignar tiempos, ejemplo, cortar, luego voy a realizar una inspección, puedo colocar el tiempo ahí, 30 segundos, luego reviso y con eso ya construyo yo mi diagrama de flujo. Acá está el ejemplo, así rápidamente cuántas operaciones observan, ¿verdad? ¿Cuántas ven por ahí? Ahí está una que dice, cuesta leer ahí la imagen, que es mezclado, secado, verificación, hay una verificación 1, verificación 2. Entonces tenemos 2 operaciones, 3 operaciones. Y hubo bastantes inspecciones. Entonces así es como representaríamos un diagrama, eh, se me fue la palabra, de proceso de operación. Ahora vamos a hablar del diagrama de flujo de proceso. Ahora bien, hablamos de que el anterior, ¿verdad? Era general. Acá, este diagrama es completamente otro nivel.
Y a lo que me refiero con otro nivel es que acá es otro nivel de detalle. Para empezar, aquí aparecen los 5 símbolos que vimos. Bueno, vimos más, pero los primeros 5 que vimos. Aquí vemos operación, vemos el transporte, vemos la inspección, vemos las esperas y vemos los almacenajes que ocurren dentro del proceso. ¿Cuál es la diferencia del anterior? Básicamente, el diagrama de operación responde cómo se fabrica. Y el diagrama de flujo de proceso responde qué ocurre, qué ocurre realmente durante el proceso o cómo, sí, eh, qué ocurre realmente durante todo el proceso. Entonces, acá vamos a ver la secuencia. La simbología utilizada son las 5 que les mencioné. Vamos a ver operación, inspección, transporte, almacenaje y demora. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo voy a fabricar una botella. Entonces, tengo la operación de moldear. Luego tengo un transporte. Luego almacén. Luego tengo que etiquetar. Luego tengo que inspeccionar. Entonces ahí empezamos a ver los recorridos que realizan. ¿Cuándo lo debemos usar? Cuando queremos mejorar distancias, esperas, movimientos y desperdicios. Vamos a ver sus usos. Proporciona una nueva imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, es muy detallado. Ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales. Disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades. Compra, ¿verdad? O compara más bien métodos, elimina el tiempo improductivo. Cuando nosotros hacemos este diagrama buscamos desperdicios. Ejemplos, si veo muchos transportes, si veo que hay mucho movimiento de material, innecesariamente, muchas demoras, muchas esperas, muchos almacenajes, inventario excesivo. Y su construcción es básicamente, vamos a tratar de unir con una línea todos los puntos en donde se efectúa la operación de un almacenaje, inspección, demora, de acuerdo al orden que tenga el proceso. La línea va a representar la trayectoria que siguen los materiales. Se detallan las actividades involucradas, normalmente con un verbo infinito. Se debe identificar los tiempos y distancias según corresponda a la actividad y vamos a anotar las observaciones de ser necesario. Entonces acá básicamente seguimos exactamente el recorrido del producto. Acá no vamos a inventar pasos y acá medimos tiempo y distancia para poder eh, analizar mejoras. Creo que me fui a la última filmina. Voy a volverme. Esta imagen está terrible. Déjame buscar una acá en Google para cambiarla un momento para que ustedes la puedan ver. Este está. Solo que este tiene, vamos a ver si tiene distancia, no la veo por acá. Bueno, este me va a funcionar. Es que esta imagen es terrible. Igual, este no me agrada mucho. Déjenme aquí hacer el control Z. Tal vez voy a
que voy a hacer es actualizar esa imagen. Pero bueno, voy a explicarles acá con esta imagen. Sé que está terrible, ahí me disculpan, voy a reportarle esta imagen al coordinador para que hagan el cambio. Déjenme ver nada más que no hayan perdido la pantalla, ok, si ahí la están viendo. Entonces ok. Entonces, básicamente voy a explicarles un poco ahorita. Bueno, aquí tenemos los 5 símbolos. Vamos a ir viendo las actividades, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí tenemos alistar la materia prima, sacarlas, ahí me parece que estos son salchichas del empaque, cocinar las salchichas en agua. Eso es como me parece que es un proceso de perros calientes. Acá vamos a tener el tiempo, vamos a tener la distancia, vamos a tener observaciones. Básicamente, yo voy a poner el punto. Entonces, por ejemplo, voy a empezar. Aquí parece que más bien es como una inspección, ¿verdad? Lo que yo tengo. Voy a inspeccionar, ¿verdad? Hago una lista de materia prima, más bien verifico la materia prima. Luego tengo la operación, ¿verdad? Tengo operaciones, entonces aquí voy registrando cuánto tiempo tardo en cada una de ellas, si hay alguna observación, el transporte, una demora, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me permite este diagrama es poder em, ver cuántas operaciones tengo, cuántas inspecciones, inclusive puedo empezar a ver cuál consume más tiempo, ¿verdad? Y empezamos ahí ya a poder tener información relevante para poder mejorar el proceso. Nada más a ver si cambió. Ajá. Y bueno, básicamente ese es el segundo diagrama. Luego nos movemos al tercero, que es el diagrama de flujo de proceso. O más bien, al diagrama de flujo. Ya el que vimos anteriormente fue el de flujo de proceso. Ese es el diagrama de flujo. Eh, el diagrama de flujo como tal, ¿verdad? Dentro de lo que entra, o más bien, es también conocido como el flujograma. Eh, es el más común, eh, se puede decir que es el más conocido. eh, no se utiliza solamente como en los procesos de manufactura, sino también como para representar procesos administrativos. eh, Llámese como procesos de admisión, alguna solicitud de crédito, alguna eh, temas de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, los procesos administrativos también se grafican acá. Acá la simbología que nosotros utilizamos es el óvalo, que representa el inicio y fin, el rectángulo, el proceso, el rombo, la decisión, el paralelogramo, y acá vemos entrada y salida, eh, y el documento, el famoso documento. Eh, Recordemos que el óvalo es el inicio o el final como tal, el rectángulo es considerada la actividad. eh, Tenemos el rombo, ¿verdad? Que aquí cuando ahí vemos un rombo tenemos que hacernos una pregunta, ¿verdad? Es una decisión. Tenemos el documento que puede ser un registro y el paralelogramo que es información, básicamente. Ok. Algunos de los usos. El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo, conocido como workflow. Una operación es un servicio por un objeto que está disponible a través de una interfaz, y la interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Sirve para documentar cualquier procedimiento, básicamente. Por ejemplo, si yo ocupo generar un diagrama para que la gente sepa cómo tiene que solicitar vacaciones, entonces yo empiezo con el inicio, el empleado llena el formulario, el supervisor aprueba, sí, entonces sí, sí, va a recursos humanos, si no, entonces finaliza o regresa al empleado. Y básicamente lo que permite es tener, pues, que todos entiendan también el proceso. Ok, entonces vamos a movernos ahora a ver cómo lo construimos. Para lo que es
la construcción del diagrama, en este caso, lo que es el flujograma como tal, tenemos que establecer el alcance del proceso a escribir. Tenemos que identificar y listar las principales actividades o subprocesos. Tenemos que ver cuál es el nivel de detalle para poder listar esas actividades. Ocupamos identificar y listar los puntos de decisión, donde nos vamos a hacer la pregunta. Ocupamos construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y vamos a asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso, en este caso el proceso o verificar que esté completo y que el proceso que yo elegí esté acorde a las actividades que yo definí. Entonces, como les decía ahora, ¿verdad? Uno de los ejemplos puede ser solicitud de vacaciones. Normalmente se utiliza mucho en la parte administrativa, recursos humanos, compras, finanzas, los departamentos de sistemas, no solamente manufactura. Es muy fácil de entender. Es excelente para documentar procedimientos y muy utilizado también en las normas ISO como tal. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos acá? Pues no entramos en análisis de tiempos, no analiza desperdicios y tampoco movimientos. Entonces ahí perdemos un poquito como ese detalle. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un flujograma. Como lo pueden ver ahí, básicamente, pues tiene un inicio, ¿verdad? Luego tiene las diferentes actividades. En este caso, tiene dos decisiones, dos preguntas que hay que hacer para poder continuar con el flujo. Y otra vez me volví. Ahora sí. Y este es el último diagrama que vamos a ver el día de hoy. El diagrama bimanual. También hay, por si escuchan en el término gringo, ¿verdad? Del Two-Hand Process Chart, también conocido. Es un diagrama básicamente de los más utilizados, pero para los ingenieros como tal industriales, ¿verdad? Porque lo que busca este tipo de diagrama es aumentar la productividad de las estaciones. Eh, es un diagrama que registra de forma eh, simultánea los movimientos de la mano, eh, tanto izquierda como derecha, de un operario. Y lo que busca es eliminar movimientos innecesarios. Y lo que busca también es que ambas manos trabajen de manera coordinada. Em, Ahora, ¿y por qué las manos? O sea, ¿qué tienen las manos? La industria médica principalmente es uno de los trabajos más manuales que hay. Em, y esos trabajos manuales pierden tiempo cuando una mano permanece inactiva. Entonces, cuando una mano está por decirlo así, en espera, mientras otra está trabajando, en ese momento existe y se identifica una oportunidad de mejora. Entonces, para cada mano tiene que haber una operación, tiene que haber un movimiento, tiene que sostener, tiene que esperar, tiene que transportar, tiene que eventualmente pues tener tiempo como tal. Eh, si un operario, vamos a poner el ejemplo, digamos que hay un operario que está ensamblando un conector, X conector. Entonces, con la mano izquierda está sosteniendo el dispositivo y con la mano derecha está colocando el tornillo. Después, la mano izquierda gira la pieza y la mano derecha aprieta el tornillo. Y luego ambas manos trabajan de manera simultánea y entonces trabajan coordinadamente. Y si bajo ese ejemplo, si yo la mano izquierda la dejara quieta 5 segundos mientras la derecha trabaja, ya esos 5 segundos representan un desperdicio, como por ejemplo cuando gira la pieza, digamos, que yo entonces, en lugar de tener la mano derecha lista para apretar el tornillo,
y la mano izquierda para girar la pieza, si yo llego y giro la pieza con la mano derecha y luego aprieto el tornillo con la mano derecha, ahí hay una oportunidad. Em, una de las cosas que es muy común también es en la industria médica, cuando un ingeniero, ¿verdad? O un ingeniero industrial, sí, lo que hacen muchas veces es graban videos de diferentes operadores, diferentes turnos, diferentes horas, y luego lo que hacen es elaborar un diagrama bimanual y se identifican movimientos innecesarios. Ahora con todo el tema de verdad de la inteligencia artificial, eh, se apoyan mucho también. Ya hay softwares como tal que detectan por sí solos desperdicios y con solo el hecho, ¿verdad? Que se logre reducir un segundo por ciclo, ¿verdad? Un segundo para una línea de producción según su takt time, su salida, ¿verdad? O llámese, el flujo, puede ser un ahorro muy significativo. Em, algunos de las ventajas que también tiene el diagrama bimanual es que reduce fatiga, ayuda a disminuir movimientos innecesarios y nos permite mejorar la ergonomía, incrementa la productividad y facilita mucho estandarizar el trabajo. Entonces, eh, son una de los grandes beneficios que tiene. eh, y algunas de las limitaciones como tal, que tiene es que solo aplica para los procesos manuales eh, y no analiza procesos completos, sino se enfoca mucho solo en estaciones. O sea, es como agarrar solo una estación y desarmar. Algunos de los usos, bueno, ya los expliqué un poco más, ¿verdad? De lo que es de lo que es el diagrama bimanual. La simbología utilizada, ¿verdad? Es muy similar a la que manejamos en el diagrama, ¿verdad? Aquí vemos operación, transporte, eh, vemos lo que es la demora como tal y parte de lo que utiliza, ¿verdad? O más bien, parte de lo que el diagrama eh, bimanual busca es básicamente enfocarse en operaciones muy, muy, muy manuales. eh, que en parte de lo que es este tipo de estaciones manuales, por lo general, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero muchas de los descubrimientos que a veces obtienen los ingenieros industriales es que hay personas que son más hábiles, ¿verdad? O que tienden a trabajar más coordinadas, por lo que a veces tienen a ser más productivas y entonces a través de la estandarización, ¿verdad? Y este flujo permite generar ahorros. El diagrama como tal, bimanual, ¿verdad? Es muy beneficioso para poder mejorar procesos. Em, yo, digamos, he tenido la oportunidad de trabajar en varios análisis de este tipo, con el diagrama bimanual. Es muy simple, es muy sencillo. em, y básicamente los movimientos innecesarios cuestan tiempo. Y entonces también no solo cuestan tiempo, sino que fatiga a los operarios. Inclusive pues se convierten, cuando ya hay fatiga, pues reducen la productividad. Entonces es un diagrama bastante interesante em, y muy chido. Tenemos los usos. Dentro de los usos permite llegar a conocer a fondo, ¿verdad? Pormenores del trabajo, estudia cada elemento entre sí. em, Permite también una gran
o más bien se puede aplicar a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración de máquina, trabajos de oficina, lo que es la parte de, de economías considerables para disminuir la cantidad de movimientos. Dentro de lo que es también la simbología, ¿verdad? Lo que es la operación, ¿verdad? Lo que es el transporte, entonces se basa solo en las manos, ¿verdad? Por ejemplo, la operación cuando la mano realiza una actividad útil, eh, el transporte es cuando la mano mueve una pieza o una herramienta, cuando hay una espera, ¿verdad? Es cuando la mano está básicamente no trabaja y entra la parte del triángulo, ¿verdad? Que es cuando yo sostengo, ¿verdad? Entonces cuando básicamente una mano está realizando una operación y yo la estoy sosteniendo con la otra. Em, Busca mejorar la productividad, mejorar la ergonomía, estandarizar el trabajo. Y bueno, básicamente esos son los usos que podemos encontrar. Eh, para elaborar un diagrama hay que seleccionar una tarea, ¿verdad? Debe ser una actividad que sea repetitiva. Yo voy a observar al operador. eh, Tengo que hacer una observación. Como les decía ahora, muchas veces se hace inclusive hasta diferentes turnos, diferentes horas, diferentes líneas de producción inclusive, para generar varios ciclos o grabar el video, ¿verdad? Para poder observarte los movimientos. Luego yo hago el registro de cada uno de esos movimientos. eh, Eso es también como, bueno, ahora lo hacen con software, pero también yo puedo escribir, ¿verdad? ¿Qué hace exactamente cada mano? Eh, a través de eso puedo también, pues, del video, inclusive ahí mismo puedo utilizar un cronómetro. Entonces, bueno, la mano izquierda es igual, se estudia el ciclo, se registra una sola mano a la vez. eh, el momento de recoger, ¿verdad? O asistir o recoger una pieza, ¿verdad? Cuando comienza el ciclo. eh, Registrar igual con la mano derecha, todo lo que hace, ¿verdad? Las acciones. eh, Después las acciones que tienen lugar sucesivamente. Luego procurar registrar todo lo que hace el operario. em, Todo ese tipo de anotaciones son importantes para poder registrar esos movimientos. Y pues ahí luego ya analiza, ¿verdad? Y empieza a ver pues si hay esperas, si hay movimientos repetitivos y ahí empieza como la parte de mejora de lo que es para hacer como un nuevo diseño. Acá vemos como, ¿verdad? Como cómo se ve un diagrama bimanual en donde tenemos acá la mano izquierda, la mano derecha, tenemos la simbología y eventualmente podemos ir viendo cómo, ¿verdad? Cómo se van moviendo. eh, y obviamente que lo que vamos a buscar es como eliminar los transportes, las demoras, que las dos manos están trabajando. Básicamente el diagrama bimanual demuestra que muchas mejoras no se ocupa a veces incluir como máquinas, codes, o a veces pensamos que mejorar un proceso es cambiarle toda la tecnología. Y vean ustedes que un tipo de diagrama de esto nos puede permitir analizar movimientos y eventualmente pues poder reducir tiempos y más allá de tiempos pues facilitar el tema ergonómico. Y es una herramienta, como les decía, muy utilizada por los ingenieros industriales. Y más que todo ahora, ¿verdad? Con tanto proceso manual dentro de la industria médica son muy utilizados. Eh, y ya con esto cierro. Un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de procesos y a partir de ahí mejorarlo. Entonces, con esto yo cierro la clase el día de hoy. No sé si hay dudas o preguntas. Si hubiera alguna duda o pregunta, me quedo en la llamada para poderlas abarcar. Y si no, espero que tengan una linda noche. Feliz jueves y bueno, estoy a la orden por cualquier duda o pregunta. Y eso sería por el día de Gracias. hoy, muchachos.